La historia del cine. Desde sus orígenes hasta la actualidad imagina un mundo sin películas. Sin salas de cine, sin estrellas de Hollywood, sin efectos especiales, sin sagas épicas que marcan generaciones. Un mundo donde nadie ha visto una galaxia muy, muy lejana, donde los dinosaurios no han vuelto a caminar sobre la Tierra y donde los superhéroes jamás han dominado la cultura popular. Hoy resulta casi imposible concebir nuestra sociedad sin el cine. Pero esta forma de arte que mueve miles de millones de dólares cada año comenzó de manera sorprendentemente humilde, con unas pocas imágenes proyectadas sobre una pared. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, debemos viajar más de 130 años atrás, a una época en la que las imágenes en movimiento eran poco más que un sueño. Mucho antes de que existiera el cine, el ser humano ya sentía fascinación por capturar el movimiento. Durante siglos, artistas y científicos intentaron representar acciones y secuencias visuales. En el siglo XIX aparecieron diversos inventos ópticos como el taumátropo, el zoótropo y el praxinoscopio. Estos dispositivos aprovechaban un fenómeno conocido como persistencia de la visión, por el cual nuestro cerebro interpreta una rápida sucesión de imágenes estáticas como movimiento continuo. Sin embargo, aún faltaba resolver un problema fundamental: cómo registrar imágenes reales y reproducirlas posteriormente. La fotografía, presentada oficialmente en 1839, fue el primer gran paso. Por primera vez era posible congelar un instante de la realidad. Pero una fotografía seguía siendo una imagen inmóvil. A finales del siglo XIX, el fotógrafo británico Edward Muybridge realizó un experimento revolucionario. Utilizó una serie de cámaras para fotografiar el movimiento de un caballo al galope. Cuando las imágenes se observaban de manera consecutiva, parecía que el caballo volvía a moverse. Sin saberlo, Muybridge había sentado una de las bases esenciales del cine. Poco después, el científico francés Etienne Jules Marey desarrolló nuevas técnicas para analizar y registrar movimientos complejos. La carrera por capturar la realidad en movimiento había comenzado. La fecha que suele considerarse como el nacimiento oficial del cine es el 28 de diciembre de 1895. Ese día, en París, los hermanos Auguste y Louis Lumière realizaron una proyección pública utilizando una máquina llamada cinematógrafo. El aparato era capaz de grabar, revelar y proyectar imágenes. Durante aquella histórica sesión se mostraron varias películas cortas. Entre ellas destacaban la salida de los obreros de la fábrica Lumière, el regador regado y la llegada de un tren a la estación. Aquellas imágenes causaron un impacto enorme. Por primera vez, el público contemplaba fragmentos de la realidad reproducidos en movimiento sobre una pantalla. El cine había nacido. Sin embargo, mientras los hermanos Lumière concebían el cine como una herramienta para registrar la realidad, otro hombre descubriría su potencial para crear mundos imaginarios. Ese hombre era Georges Méliès. Méliès era mago e ilusionista. Fascinado por el nuevo invento, comenzó a experimentar con él. Introdujo trucos visuales, cortes de montaje, desapariciones, transformaciones y escenarios fantásticos. En 1902 estrenó Viaje a la Luna, considerada una de las primeras obras maestras de la ciencia ficción. Su famosa imagen del cohete impactando contra el ojo de la luna se convirtió en uno de los iconos más reconocibles de toda la historia del cine. Gracias a Méliès, el cine dejó de ser simplemente una reproducción de la realidad para convertirse en una forma de arte capaz de mostrar lo imposible. Durante las primeras décadas del siglo XX, el cine se expandió rápidamente por Europa, América y otras regiones del mundo. Las películas eran mudas, ya que aún no existía una tecnología fiable para sincronizar sonido e imagen. Aún así, las proyecciones rara vez eran silenciosas. Pianistas, organistas e incluso orquestas acompañaban las funciones en directo, aportando emoción y ritmo a las imágenes. Con el paso del tiempo, los cineastas comenzaron a desarrollar nuevas técnicas narrativas. Surgieron los primeros planos, los cambios de perspectiva, el montaje paralelo y estructuras dramáticas cada vez más complejas. El cine estaba evolucionando de simple curiosidad tecnológica a auténtico lenguaje artístico. Mientras tanto, una nueva industria comenzaba a consolidarse en California. La región ofrecía abundante luz solar, buen clima durante gran parte del año y una enorme variedad de paisajes. Estas condiciones favorecieron el establecimiento de estudios cinematográficos que, con el tiempo, convertirían a Hollywood en la capital mundial del cine. Empresas como Paramount, Warner Bros. Universal, MGM y Fox construyeron auténticos imperios del entretenimiento. Los estudios no solo producían películas.
También controlaban la distribución y exhibición. Además, comenzaron a promocionar a actores y actrices como grandes celebridades. Había nacido el sistema de estrellas. Entre todas ellas destacó una figura que se convertiría en símbolo universal del cine mudo: Charlie Chaplin. Con su característico personaje del vagabundo, Chaplin conquistó al público de todo el planeta. Sus películas combinaban humor, crítica social y una profunda sensibilidad humana. Obras como El Chico, La Quimera del Oro, Luces de la Ciudad y Tiempos Modernos demostraron que el cine podía emocionar, divertir y transmitir mensajes complejos sin necesidad de palabras. Junto a Chaplin brillaron otras leyendas como Buster Keaton, Harold Lloyd y Douglas Fairbanks, quienes ayudaron a consolidar el lenguaje cinematográfico que conocemos hoy. Pero el cambio más revolucionario estaba a punto de llegar. En 1927 se estrenó El Cantor de Jazz. Aunque gran parte de la película seguía siendo muda, incluía secuencias con sonido sincronizado. El éxito fue tan grande que transformó la industria por completo. En pocos años, el cine mudo prácticamente desapareció. Los actores tuvieron que adaptarse a una nueva realidad. Algunos triunfaron gracias a sus voces, mientras que otros vieron sus carreras terminar abruptamente. La incorporación del sonido cambió para siempre la forma de contar historias. Los diálogos, la música integrada y los efectos sonoros ampliaron enormemente las posibilidades narrativas. La siguiente gran revolución sería el color. Durante décadas, la mayoría de las películas se realizaron en blanco y negro. Aunque existían métodos para colorear imágenes manualmente, eran costosos y poco prácticos. La llegada del Technicolor permitió crear películas con colores vibrantes y espectaculares. Producciones como El Mago de Oz y Lo que el viento se llevó demostraron el enorme potencial visual del nuevo sistema. El color aportó nuevas dimensiones emocionales y estéticas al cine. A medida que avanzaba el siglo XX, el cine también comenzó a reflejar los grandes acontecimientos históricos. Durante las guerras mundiales fue utilizado tanto como herramienta propagandística como medio para documentar y representar el sufrimiento humano. Las películas se convirtieron en testigos de su tiempo. Tras la Segunda Guerra Mundial surgieron movimientos cinematográficos que transformarían nuevamente el arte de contar historias. En Italia apareció el neorrealismo, caracterizado por retratar la vida cotidiana de personas comunes utilizando escenarios reales y enfoques más naturales. En Francia nació la Nouvelle Vague, una corriente que rompió con las normas tradicionales y apostó por una mayor libertad creativa. Mientras tanto, cineastas de Japón, Suecia, India y otros países ampliaban los límites del lenguaje cinematográfico, demostrando que el cine era una forma de expresión verdaderamente universal. En la década de 1970 llegó una nueva generación de directores que revolucionó Hollywood. Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese y Francis Ford Coppola redefinieron la industria con películas innovadoras y ambiciosas. En 1975, Tiburón inauguró la era moderna del blockbuster. 2 años después, Star Wars transformó para siempre la relación entre el cine, el merchandising y la cultura popular. Las películas comenzaron a convertirse en fenómenos globales capaces de generar enormes ingresos y atraer a millones de espectadores. A finales del siglo XX apareció otra revolución fundamental: la tecnología digital. Los ordenadores permitieron crear efectos visuales imposibles hasta entonces. Películas como Terminator 2, Jurassic Park y Matrix demostraron el potencial del CGI y abrieron una nueva etapa en la historia del cine. Los límites técnicos parecían desaparecer. Con la llegada del siglo XXI, las franquicias cinematográficas adquirieron una importancia sin precedentes. Universos narrativos enteros comenzaron a desarrollarse a lo largo de múltiples películas conectadas entre sí. El cine se volvió cada vez más global. Las producciones podían estrenarse simultáneamente en decenas de países y alcanzar audiencias gigantescas. Internet cambió además la forma en que los espectadores interactuaban con las películas. Ahora podían compartir opiniones, teorías y análisis de manera instantánea. Posteriormente, la aparición de las plataformas de streaming transformó nuevamente la industria. Por primera vez, millones de personas podían acceder a enormes catálogos audiovisuales desde sus hogares. Las fronteras entre cine, televisión y contenido digital comenzaron a difuminarse. Los hábitos de consumo cambiaron radicalmente. Hoy vivimos una de las etapas más fascinantes de la historia cinematográfica. Conviven grandes superproducciones, cine independiente, películas internacionales y nuevas formas de distribución digital.
Tecnologías como la inteligencia artificial, la producción virtual y los efectos generados por ordenador continúan ampliando las posibilidades creativas. Sin embargo, a pesar de todos los cambios tecnológicos, hay algo que permanece inalterable. La necesidad humana de contar historias. Desde aquella proyección realizada por los hermanos Lumière en 1895 hasta las producciones más avanzadas de la actualidad, el cine sigue cumpliendo la misma función esencial: hacernos sentir, imaginar, reflexionar y comprender mejor el mundo que nos rodea. Ha sobrevivido a guerras, crisis económicas, cambios tecnológicos y transformaciones culturales. Ha sido entretenimiento, arte, negocio, propaganda y memoria histórica. Pero, por encima de todo, ha sido una máquina de sueños. Y aunque nadie puede saber con certeza cómo será el cine dentro de 100 años, una cosa parece segura. Mientras existan historias que contar y personas dispuestas a escucharlas, el cine seguirá vivo. Porque la historia del cine no ha terminado. Todavía se está escribiendo.